Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre, pues ya a partir de esta hora conversamos con los invitados que diariamente circulan por aquí y que vienen a compartir con nosotros y con los amigos televidentes. En la noche de hoy vamos a hablar de economía, pero también vamos a hablar de política, porque nuestro invitado, el ingeniero don Guillermo Carán, además de economista, es un importante dirigente político. Don Guillermo, buenas noches. Bienvenido a Cerrando la Noche. Gracias por cerrar conmigo. Cómo no. Don Guillermo, hacía tiempo que el Banco Central no hablaba de aumentar la tasa de interés monetaria anual y vemos que en la semana de hoy habló de aumentarla de 3 a 3.50, 50 puntos aproximadamente. ¿En qué afecta esto el desembolso de préstamos o el aumento de la tasa de interés ya en la banca comercial normal, o eso es lo que le llaman el overdrive? Que es una tasa que solamente la maneja el Banco Central. No, es una tasa de referencia. Sí. Es la tasa que se hace en las operaciones interbancarias con el Banco Central. Es una señal del Banco Central de que está preocupado por los problemas inflacionarios mundiales y su posible incidencia en el país. Yo creo que es correcta y es prudente la medida. Además, aquí hay muchas familias, muchas personas que acostumbraron sus finanzas personales a los tiempos en que la tasa de interés era mucho más elevada, casi el doble de lo que es hoy. Y con esta reducción progresiva que ha venido implementando el Banco Central, pues han afectado su equilibrio, de manera que eso ayuda. Es una señal del Banco Central que le dice a los agentes económicos, no guarden tanto dinero, no depositen tanto dinero, inviértanlo en procesos productivos, a ver si de esta forma se corrigen otros males mayores de la economía, como es la disponibilidad de bienes y servicios y la oportunidad de trabajo. Así que creo que es una medida prudente, que se inscribe en la tónica internacional que estamos observando en este clima de incertidumbre post-pandémico. Entonces, Guillermo, esto significa que en principio esta disposición del Banco Central no afecta a los usuarios de servicios financieros. Bueno, pudiera, ahí también entra la superintendencia de banco, pudiera tomarse como pretexto para aumentar las tasas de interés, porque la mayoría de los contratos que suscriben los usuarios de crédito tienen una cláusula en letra chiquita que indican que si el Banco Central modifica su política monetaria o si hay algún acontecimiento de este tipo, pues la tasa de interés aumentaría. Pero yo abrigo la esperanza de que, como es una tasa tan leve, y en realidad es un poco la reversión de lo que venía sucediendo antes, que estoy seguro que no se reflejó en las rebajas de las tasas de interés, no se reflejó en los usuarios. Yo abrigo la esperanza de que el sistema financiero, los bancos, se inscriban en esta prudencia que ameritan las circunstancias presentes. Y esa medida impacta en el hecho de que en algún momento se habló de que era tan atractiva la tasa del Banco Central que muchas familias con recursos preferían abrir certificados financieros, por ejemplo, en el banco y no llevarlo a la banca comercial. ¿Tiene que ver con esa situación? Por supuesto que sí, pero yo creo que el mensaje mayor es a la banca. Traten de no recurrir tanto, de no depositar tanto dinero, de no guardar dinero, de no ahorrar, de no comprar certificados, e inviertan más en procesos productivos, porque el propósito de esa disposición es contener un poco las amenazas inflacionarias. Evidentemente que el único camino para tú contener la amenaza inflacionaria es aumentando la producción. Y en su experiencia, ¿cree que el sector financiero y los agentes económicos lo van a pensar en esa perspectiva? Bueno, tiene que participar la superintendencia de bancos muy vigilantemente, pero no solamente en esta medida. Yo creo que a veces, por lo menos veo por las redes sociales las intervenciones de la superintendencia de bancos,
y la veo un poco ligera con relación al conjunto de disposiciones que está adoptando el Banco Central. El Banco Central ha venido desde hace aproximadamente más de un año reduciendo las tasas de interés, aumentando la disponibilidad de préstamos para animar la economía. Yo creo que la superintendencia de banco tiene que ponerse la pila no solo para supervisar esta disposición de aumento de tasa de interés, sino revisar previamente si cuando se bajaban beneficiaba a los usuarios de crédito y si las disponibilidades y el dinero inyectado por el Banco Central llegaba hacia donde estaban destinados a llegar. Yo creo que ese es un gran desafío porque hubo mucha queja con todo el dinero que dispuso el banco para un poco impactar de manera positiva en la crisis. Pero usted menciona un aspecto importantísimo, porque usualmente la banca, cuando aumenta la tasa de interés, ellos automáticamente se la aumentan al usuario y los servicios financieros. Sin embargo, cuando se disponen rebajas, usted tiene que hacerle una carta a su oficial de cuenta para ver si le bajan la tasa de interés, salvo que usted sea muy amigo de los ejecutivos del banco y automáticamente le apliquen. ¿Eso tiene mucho que ver con la falta de regulación? No, tiene mucho que ver con el incumplimiento de las regulaciones vigentes, que es distinto, con la supervisión de las regulaciones vigentes, porque en general yo creo que este es un país sobrelegislado. Este es un país donde, y no es solamente el caso dominicano, de cierta forma es un poco la cultura hispánica y además la propensión mundial a creer que cuando hay un problema, pues basta una legislación para que se resuelva. Y creerse que legislando ya se resuelve. No, la legislación es una parte para la solución de los problemas. El asunto está en implementarla y en ejecutarla adecuadamente. Las políticas públicas. Y someterla a un proceso de supervisión para ver si por ejemplo, cuando el Banco Central dijo bajen la tasa, si se bajó automáticamente, o cuando el Banco Central dijo voy a disponer tantos miles de millones para la agricultura. Fíjate, ahora mismo estaba revisando en estos días los informes del Banco Central, e incluso el discurso del gobernador del Banco Central en el aniversario. Y es increíble que en una economía como la nuestra, que en un tiempo era esencialmente agrícola, tú recuerdas que hace muchos años eso era lo que se decía, y que ahora en el mundo entero hay un problema de logística, de suministro, de abastecimiento, no solamente de contracción de la producción por las suspensiones y el cierre de operaciones, sino de las transportaciones, que obligaría a que los poderes públicos fomentaran la economía doméstica para tener una autosuficiencia alimentaria y en general de abastecimiento de bienes para satisfacer las necesidades, que eso ameritaría que, por ejemplo, la agricultura debió ser el sector líder del crecimiento de ese 12.7 que han hablado las autoridades monetarias. Sin embargo, ahora mismo es la cenicienta de los sectores económicos. Es el sector que menos ha crecido, de 8 a 10 veces menos que el crecimiento global. Entonces, y además, como la agricultura tiene un efecto colateral en otros aspectos de la vida diaria, por ejemplo, una agricultura deficiente aumenta el proceso migratorio hacia los centros urbanos, que en estos tiempos de pandemia fue una gravedad. Se notó que los hacinamientos y los malos asentamientos urbanos, la gran densidad de población, impedían que se tomaran los correctivos del lugar para reducir la expansión de la pandemia. Porque como solía decir, ¿cómo tú le pides a un familiar, a una familia que vive en una pieza de 4x4 que mantenga distanciamiento cuando vive distanciado? Las condiciones ¿Cómo te tú lo le pides a permiten? un habitante, a un morador de un barrio que la calle que separa del vecino tiene 4 metros, que mantengan distanciamiento?
Pero además está el problema ambiental e incluso el problema migratorio. Cuando un campo se deshabita, es una tentación para la migración haitiana, para ocuparla en actividades potencialmente depredadoras. Hay una pregunta, don Guillermo, que de verdad interesante en esta parte, tiene que ver con la tasa del dólar. Sabemos que la economía dominicana ahora mismo está basada en el turismo y la minería. Usted habla que la agricultura Y las remesas. y las remesas ha quedado en un tercer lugar, o ha quedado rezagada en octavo, séptimo lugar, pero con relación a lo que son las compras que se hacen casi siempre en diciembre, que se comienzan a hacer desde septiembre o de agosto, y donde se agota lo que es la liquidez de dólar, hicimos frente a toda la demanda, tenemos suficiente dólar para que no se incremente la tasa, o esto pudiera traer algún tipo de inflación por la deficiencia de dólar. Sí. Primero quisiera reiterar que remachar lo que te dije cortantemente, las remesas. Las remesas han sido la salvación de la economía dominicana, han sido el agente activador de la economía dominicana. Incluso las estadísticas te demuestran que en meses de este año, a octubre, ya habíamos recibido más que el año pasado. Y es porque los programas de asistencia social de Estados Unidos, sobre todo, en razón de la pandemia, también llegaron a manos dominicanos, y las manos dominicanos nos acudieron a nosotros. Y las remesas tienen la ventaja de que es un dinero limpio, como se dice en el baloncesto, sin arrugas. Sin arrugas, Sí. Porque el turismo genera divisas, pero tiene arrugas. Se queda una parte fuera. Hay mucho fuera. Los operadores turísticos son extranjeros, los aviones son extranjeros, los dueños de los hoteles son los hoteles, consumen bebidas importadas que hay que pagar con dólares, entonces tienen muchas arrugas. Sí. Bueno, yo creo que las remesas y las zonas francas son las actividades económicas que más bien le han hecho al país, y la zona franca precisamente por nuestra posición geográfica, que nos ha permitido ser un suplidor confiable. Y en cuanto a la pregunta específica, yo creo que las reservas monetarias en dólares están bien, ayuda que los préstamos que por anticipado tomó el gobierno, no le estoy criticando, fue una medida nerviosa, prudente, previsora, como quiera calificarla, porque en aquellos tiempos, cuando este gobierno tomó posesión en diciembre del año pasado, había un temor de que todo el mundo iba a pedir préstamo y que se iba a acabar el dinero. Y resulta que no todo el mundo pidió préstamos porque los ciclos productivos se interrumpieron, los productores no querían préstamos, y entonces se presentó lo que en economía se llama como una reacción inesperada. Tú esperabas que iba a haber una demanda de crédito muy alto y sucedió lo contrario. No hubo demanda de crédito y hubo un exceso de liquidez. Pero también te la pasa, don Guillermo, es que los bancos son tan estrictos que muchas veces la gente iba a buscar las facilidades y le ponían tanta traba que terminaban negándole el crédito. Ojalá y le ponían, yo sigo pensando. Bueno, le ponen. Sí. Me refería al momento ese. Sí, claro. Hay un problema que es colateral a que yo soy obsesivo en ese tema, y es que por los altos déficits fiscales que hay, el Estado es el principal usuario de crédito del sistema bancario. De manera que cuando tú le das liquidez a los bancos comerciales, si no se lo prestan a los 100 pequeños productores que pudieran prestárselo, prefieren prestárselo a un gobierno que paga una tasa de interés buena, 10%. Fíjate, compáralo ahora con la del 3,5% que el Banco Central. Yo no sé si la Superintendencia de Banco ha chequeado que lo suficiente para comprobar que el dinero que sale del Banco Central, que es un dinero emitido supuestamente para alentar la producción, termina financiando los déficits gubernamentales. Entonces, mientras tú tengas un gobierno que succiona el dinero privado, siempre vas a tener obstáculos, porque el negocio de los bancos es prestar, y es mejor prestarle a un cliente que es buena paga por obligación, como es el Estado, que tiene tasa de interés, tiene la garantía ilimitada del Estado, que a 2 o 3 usuarios que quieran
emprender un proceso productivo. De manera que, fíjate cómo es la cadena económica. Sí. Si tú cortaras los déficits fiscales, y si era innecesario que el Estado recurriera al sistema bancario, inmediatamente tú estarías alentando la producción. Más liquidez. Sí. A la producción. Claro.